Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. Sea la gloria por todos los siglos. Te exaltan los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exaltan los pueblos en cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Oh, amén. Sí, amén. 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 Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció
su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor. Damos honra y gloria únicamente a tu nombre, Padre celestial, eterno y de la gloria. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque en ti estamos completos. Gracias porque en tu generosidad te ha placido que nosotros hoy tengamos la posibilidad de levantarnos de nuestro lecho para poder adorarte y bendecirte. Yo bendigo este tiempo, Padre celestial, en el cual tú vas a dar semilla al que siembra y pan al que come a cada persona. Hoy tú vas a trabajar, Padre celestial, a través de tu palabra de forma maravillosa. Colocamos, Padre celestial, la condición y situación de nuestro país delante de ti. Colocamos nuestro pasado también delante de ti, porque muchas veces no nos deja avanzar. Yo pongo delante de ti a cada mujer y hombre dentro de nuestra comunidad de fe, Padre celestial, para que seas tú el encargado de tocar en partes neurálgicas
y puedas, Padre Celestial, solucionar cosas que todavía nos acongojan, que todavía nos atribulan. Recuerdos del pasado, Padre Celestial, que todavía generan dolor. Hoy son puestos delante de ti. Hoy nosotros nos acogemos a tu norma de vida en Mateo capítulo 6. Hoy nosotros queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados, porque nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden, Señor. Hoy nosotros queremos vivir en paz, en libertad. Queremos vivir, Padre Celestial, únicamente para ti. No hay virtud más grande en esta que el hombre pase la ofensa por alto. Y hay cosas, Padre Celestial, que nos han hecho, aún desde cuando éramos niños, Padre Celestial, que nos han hecho crecer con un rencor, que nos han hecho crecer, Padre Celestial, con dudas incluso de lo que tú quieres hacer. Y hoy nosotros decidimos, Padre Celestial, a través de esta oración, soltar todo lo que en nuestra vida pasada haya generado, Padre Celestial, algún tipo de dolor, algún tipo de vicisitud en nuestra vida, y nosotros nos acogemos únicamente a tu amor, nos acogemos a tu misericordia. Hoy nosotros, Padre Celestial, tomaremos la Santa Cena, la comunión contigo, y es un día perfecto para poder decidir perdonar todo aquello, Padre Celestial, que nos ha lastimado, todo aquello que haya colocado en nosotros una huella, quizá indeleble, pero sabemos que en ti somos más que vencedores. Hoy nosotros estamos confesando, Padre Celestial, que Jesucristo es el Señor nuestro y el Señor de la iglesia. Hoy nosotros como comunidad de fe, Padre Celestial, decidimos, Padre Santo, dar un paso adelante, porque entendemos que cuando los sacerdotes dieron el paso hacia el frente, fue que el Jordán se abrió y puertas se abrirán para nosotros como hijos tuyos en el momento en que decidamos avanzar. Y para avanzar muchas veces hay que soltar este pasado que tanto nos lastima, este rencor que tanto tuvimos en el pasado, esta persona que tanto nos ha lastimado, esta situación, aún esta iglesia que tanto nos hirió. Hoy nosotros hemos decidido, hemos tomado la determinación, Padre Celestial, de perdonar todo lo que tengamos que perdonar, Padre Celestial, de nuestra vida pasada, para adentrarnos e introducirnos en lo nuevo que tú tienes para nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, colocamos este día delante de ti, en el cual tu misericordia se ha extendido, porque tener un plato de comida en la mesa y estar vivos, levantarnos en medio de esta pandemia, ya se ha convertido en un milagro, Señor. Y agradecemos por tus milagros y tus bendiciones a nuestras vidas. En tu santo y único nombre, amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga muchísimo. Es un privilegio poder encontrarles y poder hablarles en este tiempo. Juan capítulo 20 es el texto que el Señor nos regala para el día de hoy. Confiamos en el Señor poder abarcar todo lo que es la predicación del día de hoy. Si no, lo haremos en 8 días confiando en el Señor. Entonces, Juan capítulo 20, tenga la amabilidad y lo busca. Gracias a todos los hermanos de la iglesia que tuvieron a bien hacer el ayuno durante toda la semana, los que hayan escogido un día, 3 días, toda la semana. Fue un tiempo maravilloso en el cual oramos por la condición de nuestro país, por coyunturas especiales, y yo estoy muy convencido que Dios responde a nuestras oraciones. Entonces, no dejemos de orar por nuestra nación, por el mundo que tanto nos necesita, ¿ok? Juan capítulo 20, y el título que el Señor nos regala para el día de hoy es el testamento. El testamento. Juan capítulo 20 del versículo 19 en adelante dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino el Señor Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces el Señor Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a los que le retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando el Señor Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó el Señor Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y mete en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. El Señor Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro título para el día de hoy, el testamento. Esta titulación procede de la intención del Señor Jesús, ¿no? Me explico. Cuando nosotros entendemos cómo funciona un testamento, ¿no? El testamento es quizá lo más importante que una persona deja antes de irse. De hecho, las últimas palabras de una persona tienen tanta fuerza que en ocasiones nosotros respetamos la voluntad del muerto. O sea, si la persona antes de morir estuvo con nosotros en cama y dijo, mira, yo quiero que se haga esto, esto, esto y lo otro, nosotros repartimos la herencia de acuerdo a la persona, de acuerdo a la voluntad de la persona. Este término se acomoda un poco más, ¿no? O sea, respetamos la voluntad del que se fue. Entonces el abuelo dijo que la casa en Genesano era del hermano mayor y que la de Chiquinquirá era del hermano menor, pues así se hace. Y muchas veces, si alguien intenta modificar esa última palabra o esa última voluntad del abuelo o del que se haya muerto, hay un problema en la familia. Porque nosotros sentimos aún que es una deshonra no obedecer las palabras a rajatabla de lo que dijo la persona que se fue. Entonces, venga, pero ¿por qué no le hacemos un diseño a la casa? No, señor. La abuelita dijo que no quería que le tocaran la fachada de la casa. Pero es que está que se cae la fachada. Es que la voluntad de la abuela es que no se toque la fachada de la casa. Y se arma casi que la Tercera Guerra Mundial, porque le van a tocar la fachada que la abuela dijo que no había que tocar. Nosotros somos muy respetuosos de este testamento, de estas últimas palabras. Y te aseguro que cuando estoy predicando de las últimas palabras del Señor Jesús, porque aquí Él recién resucita y se aparece, o sea, el mismo domingo Él aparece a ellos, es lo que nos narra Juan. Entonces este es como el testamento, de ahí viene el título. Y la parte más importante de una persona en este contexto, solamente en este contexto, es el testamento, porque son las últimas palabras que el Señor Jesús dijo o cómo Él quería ser recordado para ellos. Y Él da unas instrucciones maravillosas, hablando de 2 o 3 enfoques, ojalá alcancemos a tocar todos los enfoques. Pero el primer punto de la predicación, de esta predicación titulada El Testamento, tiene que ver con algo que el Señor Jesús hizo recurrentemente en el pasaje 2 veces. Y vamos a hablar de las puertas cerradas. Ustedes saben qué ha pasado, ¿no? El Señor Jesús es muerto, hay una persecución contra la iglesia. Los discípulos, estos apóstoles, por ser un poco más respetados, pueden morar en la ciudad de Jerusalén, pero el resto de la iglesia tuvo que dispersarse. Gloria al Señor por las persecuciones. Porque estas persecuciones, ¿qué hicieron? Que estas personas se fueran con Jesús en su corazón y predicaran en otras partes que no estaban evangelizadas. O sea, todos estos campos blancos, todos estos campos vírgenes aún en la predicación, lo que hizo la persecución,
que tenían en Jerusalén fue que los cristianos salieran porque les quitaban la vida por decir que eran cristianos. Entonces se iban con el Señor Jesús en su mente y en su corazón y predicaban en estos lugares, ¿ok? Pero los apóstoles sí pudieron quedarse en Jerusalén, ¿ok? Y estamos hablando de puertas cerradas y voy a basarme únicamente en Juan capítulo 20, versículo 19, en el cual la palabra del Señor dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, exactamente a Herodes, vino el Señor Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ustedes se dan cuenta que las puertas cerradas por el ser humano nunca han sido un impedimento para el Señor. Y en tu casa tenés que estar diciendo amén, hermano. O sea, los discípulos hacen todo el esfuerzo para poder cerrar las puertas. Herodes hizo todos los esfuerzos para dispersar la iglesia y los cristianos. Y el Señor Jesús, aún con las puertas cerradas de la forma espectacular, se les pone en la mitad. A mí me encanta predicar de este pasaje y sobre todo de este tema, porque el Señor Jesús literalmente, o sea, nosotros sabemos que Él hubiera podido tocar la puerta, por ejemplo, y le quitamos un poco de espectacularidad al tema. Y el Señor Jesús, los discípulos cierran la puerta. Ustedes recuerdan cómo eran estos diseños romanos de puerta. Entonces eran dos aberturas, pero se le colocaba una tranca de lado a lado. Eso no lo tomaban ni hombres haciéndole fuerza por fuera. Y el Señor Jesús, aún con las puertas cerradas, no tiene problema de entrar a donde ellos están. ¿Por qué habían cerrado la puerta a los judíos? La palabra del Señor literalmente dice que era por miedo. Déjame, yo tengo un apoyo el día de hoy y voy a leer la palabra en la versión Palabra de Dios para Todos y voy a leerla en la Biblia Lenguaje Sencillo. En la PDT, el mismo versículo de Juan 20, 19 dice: esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces el Señor Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo: paz sea con ustedes. Permíteme por favor leerte Biblia Lenguaje Sencillo. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas. Ojo a esto. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. El Señor Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Si ves que las puertas estaban bien cerradas, pero al final el Señor Jesús pudo entrar. Y aquí entramos con la confrontación bíblica. ¿Qué puertas has cerrado por miedo? Es lo que la palabra del Señor te pregunta hoy. ¿Cuántos sueños de juventud has dejado tirados por el camino solo por puro y físico miedo? O sea, las puertas aquí no se cierran porque es que ya es de noche, asegurémonos y cerremos. No, aquí hay un miedo a lo que el ser humano puede hacerles. Herodes y los líderes religiosos estaban detrás de los judíos. Entonces aquí hay un temor y ellos cierran la puerta para protegerse. Ellos cierran la puerta. A nuestro sentido, ¿qué puertas has cerrado por miedo? ¿Qué cosas has dejado de hacer por tus temores? Es lo que la palabra del Señor te pregunta hoy. Afortunadamente, sea cual sea tu respuesta, de qué cosas has dejado de hacer por miedo y qué cosas tus temores han intentado como menguar un poco el ímpetu que traías, el Señor hoy te dice que no hay fuerza humana o que la fuerza humana no se compara con la espectacularidad de Dios al abrir este tipo de puertas. La puerta que los hombres cierran, Dios hoy la puede abrir a favor de su iglesia. No hay puerta que Dios abra que el ser humano intente cerrar. Mira, literalmente, el milagro no es tan milagro si el Señor Jesús toca la puerta. O sea, tin, 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 ¿quién es? Soy Jesús, abrime. Nah, a eso le falta un poco de sazón, a eso le falta sabor. El Señor Jesús podía tocarle los ojos a un ciego, pero escupiendo en tierra hizo lodo y le puso en los ojos. Podía sanarlos ahí, no, vayan al estanque de Siloé.
Podía sanar al ciego en Bethsaida, no lo toma de la mano y lo saca de la ciudad. El Señor Jesús todo lo hace de forma espectacular, todo lo hace de forma espectacular. Entonces, esto demuestra que la fuerza humana que cierra una puerta nunca será lo suficientemente, nunca será suficiente cuando de la fuerza o del ímpetu del Señor se trata. Y aquí nosotros tenemos que empezar a desempolvar los sueños que siempre hemos tenido. Entonces aquí a mí me da mucha pena, pero la pandemia es muestra de que Dios te sigue sosteniendo aún en medio de la dificultad. Claro que han habido muertes, claro que han habido personas que han salido del COVID y han quedado con secuelas. Hombre, consecuencias han habido, pero pandemia para la iglesia significa oportunidad de desempolvar los planes que siempre soñamos y que por temor no hicimos. Entonces hay gente que soñó con una ferretería. Ay, pero es que en Tunja hay muchas ferreterías. Hay gente que soñó con montar un restaurante de comida rápida, una panadería, hacer envueltos en la casa. Ay, no, pero es que en Tunja ya hay muchas comidas rápidas. Hubo gente que soñó, yo no sé, con montar una farmacia. No, y ahora con el poco de farmacias que hay. O sea, ¿por qué obedeciendo a tu temor has dejado de obedecer al sueño que Dios puso en tu corazón? No quiero montar un restaurante, pero es que eso es muy esclavizante. O sea, cosa berraca nosotros para encontrarle un pero a todos los sueños que Dios ha puesto en el corazón, le hemos puesto un pero. La pregunta que hoy la palabra del Señor te hace es, puertas cerradas por miedo. Y la pregunta es, ¿qué puertas has cerrado por miedo? Porque esta palabra de hoy está diciendo que el Señor quiere abrir esos planes empolvados que tenés por allá. Eso que dijiste, no, pero es que ya uno con esta edad de qué? Hablamos de edad, hablamos de Elizabeth, mujer de Zacarías, teniendo a Juan más o menos a los 70 años. Hablamos de Sara dando a luz a Isaac a los 90. O sea, si quiere hablamos de tiempo. Ay, que ya estoy muy viejo. No, señor. Usted ya está listo y no puede hacer nada más el día que el Señor se lo lleve. De resto, saques el cuento de que usted no ha estudiado, de que el dólar está muy caro, de que la inflación subió 4 puntos, de que ya con esta edad que me contrata, de que yo nunca estudié, de que yo no tengo el sueldo y que el banco no me presta para poder comprar esa casa. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de qué sueño tenés que Dios te lo va a cumplir. ¿Por qué pensás en los pormenores? ¿Por qué? Y a mí me encanta, ya que hablé de estos milagros de la fertilidad en la mujer, ustedes saben qué tuvo que hacer nuestro Padre Celestial para poder colocar un aparato reproductor en Elizabeth, mamá de Juan Bautista, para poder colocar un aparato reproductor en Ana, mamá de Samuel, para poder colocar un aparato reproductor fértil en Rebeca, en Raquel, en la misma Sara. La palabra del Señor dice, y ya le había cesado la costumbre de las mujeres, ya el periodo no venía. Y Dios dijo, eso no es grande para mí, eso no es difícil para mí, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Sencillo, le colocó un aparato reproductor nuevo a Sara y le dijo, haga el favor y tiene a Sara. Me imagino Sara toda pinchada, ¿no? A sus 91 años con su muchachito aquí en brazos y caminaba. Arrugadita como una uva pasa, como una ciruela pasa. No importa, papi. O sea, aquí, tranquila con su muchacho. ¿Por qué dejar de soñar si Sara pudo tener un hijo a los 90? ¿Te das cuenta que nosotros tenemos algunos miedos y nosotros mismos hemos cerrado las puertas por temores? Aquí los discípulos, los muchachos cierran las puertas porque Herodes les está persiguiendo. Y aún con las puertas cerradas, el Señor Jesucristo en Juan 20 se les mete. Y a los 8 días tenían la puerta cerrada. ¿Y qué volvió a hacer el Señor? Volvió y se les metió. ¿Por qué? Porque no importa que el hombre intente cerrar la puerta. Si Dios dijo que se hace, se hace. Pastor, pero es que soy adulto. No me importa. Pero es que tengo mucha edad. No me importa. Pero es que nadie me obedece. No me importa. No soy de un estrato social alto y no tengo apellido de abuelento. Es lo que menos nos importa. Aquí importa que si la puerta está cerrada y Dios quiere entrar, Dios entra. Y no tocando la puerta. Y no derribándola de forma violenta. Se le puso en la mitad. Y yo creo que el primer pensamiento cuando el Señor Jesús llega en Juan 20 y les dice, paz a vosotros, yo creo que ellos dijeron, ¿y este por dónde se metió? Ellos entendieron, no importa que nosotros
No importa que el ser humano intente cerrar la puerta. Si Dios dijo que eso era para usted, hermano, era para usted. Pastor, pero es que yo soñé eso cuando tenía 20 años y ahora tengo 50. Pues tenés que empezar a soñar. Tenés que empezar a desempolvar los planes de hace 20, 40 años. ¿Por qué empolvamos los planes? ¿Por qué dejamos de creerle al Señor? No importa que el ser humano cierre las puertas, importa el ímpetu que tiene el Señor para poder abrirlas. Reitero la pregunta antes de pasar al segundo punto de predicación. Lo primero es puertas cerradas, primer punto de predicación. Y la pregunta que te hace hoy el Señor es, ¿qué puertas has cerrado por miedos? Entonces, no importa si el ser humano piensa, la puerta está cerrada. No importa. El Señor entra porque entra. Aquí no hay problema con eso. El segundo punto de predicación en este testamento que el Señor Jesús deja es la resurrección, ¿cierto? Y en la resurrección tenemos que entender varias cosas en este pasaje de Juan capítulo 20, pero en Juan 20 hablando de la resurrección. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. A mí me llama poderosamente la atención en el segundo punto de predicación, que es la resurrección, que ellos están contentos por ver al Señor, pero ellos están contentos por ver a un Señor con sus heridas todavía. ¿Qué produce en tu vida las cicatrices que te ha dejado el pasado? Y perdón si me les meto un poquito al rancho, pero pues hoy yo tengo que predicar, hermano, porque yo no estoy aquí para otra cosa y no para predicarles. Las cicatrices que ha dejado el pasado, ¿qué generan en tu vida? Y quiero ser muy puntual con esto, porque las cicatrices en el cuerpo del Señor Jesús produjeron gozo en los discípulos. La pregunta es, ¿qué produce la cicatriz del pasado en tu vida? Y es en este momento donde ya no aman mucho al negrito, porque le va a meter al rancho. Ya sabe que cuando yo pregunto algo, voy afilado. Entonces, usted sabe que el negro está afilado hoy. En serio, o sea, los discípulos ven al Señor Jesús con sus cicatrices y se llenan de gozo. ¿Qué produce la cicatriz del pasado en tu vida? ¿Produce gozo o rencor? Menos mal que no estamos en un templo, porque aquí ya me tiran zapatos, tomates, tacones, y no ofrendándolos, sino para darme por la cabeza. Mira, no hemos entendido que la resurrección no quita las cicatrices. No hemos querido entender eso. Nosotros hoy somos nuevas criaturas, hemos resucitado con Él y en el tiempo futuro resucitaremos con Él, dice el apóstol Pablo. Pero la resurrección al Señor Jesús no le quitó las cicatrices del pasado. El día que nosotros entendamos que somos un pueblo regenerado, restituido y resucitado por el Señor, pero con las cicatrices del pasado todavía latentes, el asunto cambia. Y el día que usted entienda esto, usted se quita como 3 bultos de papa encima, porque estamos intentando vivir una vida cristiana peleando con las cicatrices del pasado. Con las cicatrices del pasado no se pelean, estas se utilizan para testificarle al futuro. Me explico. En ocasiones, nosotros como hijos de Dios no avanzamos porque hay cicatrices que no nos dejan avanzar. O sea, debemos entender, y lo reitero, la resurrección al Señor Jesús no le quitó las cicatrices. La resurrección que nosotros como hijos de Dios y nuevas criaturas tenemos en Cristo no nos van a quitar las cicatrices. O sea, ¿dónde está esta idea? Que en el momento que nos volvemos cristianos, yo no sé, por ahí está el que nos hace todo de computador en la iglesia, Carlitos Olarte, yo no sé cómo se resetea o alguna vaina, pero bueno, listo, digamos que formateamos el computador. O sea, yo acepto a Jesús, formateé el computador. Entonces se me olvidó lo que me hicieron de niño, la rabia que me dio esto, la persona que me traicionó, el padre de familia que me abandonó y me dejó con mis hijos, ese degenerado desgraciado. No, no le digas así. Tranquilizarte. O sea, aprendí a vivir con las cicatrices. La cicatriz del pasado se utiliza para testificarle a un futuro, no para amargarte el futuro. O sea, las cicatrices de tu pasado van a hacer que testifiques. Y testificar es testificar algo bueno o algo malo. Ya es tu decisión que querés hacer con tus cicatrices. Entonces,
Serás un buen hijo de Dios cuando aprendas a vivir con las cicatrices que te ha dejado el pasado. A ver, un hombre tuvo un accidente y se le dañó una pierna, perdió una pierna, le quedó una cicatriz en la cara. Esa cicatriz se puede ver de dos maneras. El hombre puede decir, maldita sea, mire cómo se me dañó la cara por esta cicatriz, hermano. O esa persona puede decir, esta cicatriz muestra que estuve al borde de la muerte y honro a mi Señor, porque esta cicatriz me ayuda para testificar. ¿Te das cuenta cómo funciona? Perdón, pero así funciona. ¿Qué generan las cicatrices en tu cuerpo? Cuando a una mujer le hacen cesárea o se embaraza y tiene venas varices o estrías, dice, me dañé mi cuerpo, hermano, se me dañó el cuerpo con esas estrías y ahora esa cicatriz de esa cesárea y parece que ese bendito cirujano tuviera como Parkinson, ese berraco me dejó, o sea, me dañó el cuerpo. O cada vez que ves la cicatriz de la cesárea dices, gloria al Señor porque tengo una cicatriz de la cesárea que fue la encargada de darle vida a mis hijos. ¿Cómo toman las cicatrices del pasado? Reitero el texto bíblico. Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, o sea, las cicatrices. Ahí está la evidencia de que fue crucificado. Y los discípulos se regocijaron viendo a su Señor, pero lo vieron con las cicatrices. La pregunta recurrente que te hace el pasaje de hoy es, ¿las cicatrices del pasado qué generan en tu vida? Ese dolor que te causó alguna persona, ¿qué genera en tu vida? ¿Rabia cada vez que te acordás? ¿O gloria al Señor porque aún con ese impas que tuve, aún con ese momento difícil, tuve la capacidad o tengo la capacidad de glorificar al Señor? Hermano, vea, el Señor Jesús resucitó y todavía tenía las cicatrices. La idea o la síntesis bíblica es que usted y yo resucitemos en la vida futura, pues cuando nos vayamos para el cielo. Pero cuando usted le entrega su vida al Señor, usted resucita. Usted estaba muerto en vida, hoy ya está vivo. Entonces usted resucitó cuando aceptó a Jesús en su corazón. Hasta ahí estamos claros en el tema. Sí, pero es que todavía me da rabia el pasado. ¿Para qué te sirven las cicatrices del pasado? Porque los discípulos vieron las cicatrices en el Señor Jesús y se llenaron de alegría y de gozo. La pregunta es, cuando ves las cicatrices en tu vida, ¿qué genera esto? ¿Gozo? Porque es un dolor que tuviste en el pasado y Dios te ayuda a superarlo. ¿O más bien empiezas a maldecir? ¿O más bien te quejas? Y perdón por los ejemplos tan materialistas que yo puse, pero pues como decimos, de que los hay, hermano. O sea, mira, a mí me ha tocado tratar con gente que tiene cicatrices, que en accidentes ha quedado como con cicatrices, y esa gente se queja de esa cicatriz, en vez de darle gracias al Señor, que esa cicatriz muestra que Dios le salvó la vida teniendo misericordia. He visto mujeres frustradas porque me dicen, pastor, y yo, pues sí, pues chévere por mis hijos, pero yo tuve hijos y mi cuerpo se me dañó. Y me quedó una cicatriz de cesárea y tengo estrías y venas varices y tal cosa. Entonces, ¿qué hacer con las cicatrices del pasado? ¿Glorificas a tu Señor o te empezás a quejar a través de ellas? Las cicatrices es un excelente vehículo cuando de glorificar al Señor se trata. Pero las cicatrices del pasado, usadas por el diablo, también son un excelente vehículo para Satanás para dañar el gran futuro que Dios tiene para sus hijos. Hombre o mujer, ¿qué pasa cuando ves una cicatriz física o de tu alma en tu humanidad? ¿Glorificas al Señor por ese paso difícil que tuviste en el pasado? ¿Lo glorificas? Ojo con eso. Porque el Señor Jesús resucitó, pero sus cicatrices y sus heridas seguían en su mano, enseñándole a la iglesia, vas a resucitar. Ahora yo te hago nueva criatura, pero vas a tener que luchar con las cosas del pasado, con el que te lastimó, con el que te abandonó, con el que habló mal de vos, con el que te dejó metida, con el que te dejó en el altar, con el que te abandonó y te dejó con los chinos, o con la que te abandonó y te dejó con los chinos, porque algunas veces la que abandona es la mujer. O sea, la cicatriz del pasado que sea, cual sea tu situación, porque yo no me sé la vida de la gente, pero hoy la pregunta hoy la Biblia te confronta y te dice, o sea, ¿vas a aprender a vivir con esa cicatriz
o vas a estar llorando cada vez que te acordás de eso. Y perdón que sea tan duro diciéndolo, pero pues yo aquí no puedo hablar de otra manera. O sea, ¿vas a empezar a avanzar con el Señor sabiendo que te han hecho cosas malas? ¿O no vas a avanzar al futuro promisorio que Dios tiene para tu vida por andarte justificando y haciéndote la víctima? O sea, perdón, pero o sea, ¿qué vas a hacer? En esa iglesia me trataron mal, andate para otra, que para eso hay varias. Pero si en esa iglesia te trataron mal y no vas más a una iglesia porque allá te trataron mal, te estás escudando en esa cicatriz del pasado para no glorificar al Señor. No perdas tu salvación por bobadas, hermano. Ah, que fulano de tal habló mal de mí. Hermano, aprenda a vivir con eso. Aquí es sacudiéndose el polvito, papá, y para adelante. Porque es que sí, o sea, no le hemos dado un poder al pasado. Qué cosa tan horrible. Pero es que ese es horrible, en serio. Y es que hace 30 años mi abuelo me dijo cuando perdí quinto de primaria, bueno, para nada. Y estamos traumatizados por eso. O sea, ¿cuándo vas a dejar la bobada? En serio, o sea, ¿cuándo vas a empezar a avanzar con tu Señor? Mire, ¿y por qué no avanza? No, es que hace 747 años me dijeron bueno para nada. Hermano, ¿en serio? Soy nueva criatura. He aquí yo me olvido de que me olvidé. Tus pecados son tirados al fondo del abismo. ¿Qué otra promesa necesitas para empezar a adentrarte en lo que Dios quiere adentrarte? No, pero es que hablaron mal de mí. Hermano, y a mí esa me la tienen que explicar. En el censo de hace como 6 años, entonces había 72 iglesias. Perdón, pero con total libertad se lo digo. Si algún día el chocolatito no le gusta a usted y cree que el chocolatito está haciendo cosas malas, váyase para otra, pero congréguese. No porque Américo haga cosas malas, quite su vida del Señor. Porque al final el que pierde es usted porque se condena. O sea, si, en serio, si aquí somos malos pastores, váyase a pastoreado por otra iglesia, pero no se aleje del Señor. Porque a todos le hemos sacado una excusa. ¿O por qué no te congregas más? No, es que allá el pastor tal cosa, pero como somos seres humanos y no nos equivocamos, porque eso es otra idea, ¿no? Pero otro día predicamos de eso. Que la gente cree que el líder tiene que ser perfecto. El líder predica por gracia y por misericordia, aún siendo peor que los que él lidera. Es Biblia, pero aplicada. O sea, Pedro, ¿por qué se quedó a cargo de la iglesia cuando el Señor Jesús se murió? Porque Pedro era el mejor. Porque Pedro era el discípulo que menos se equivocaba. Porque Pedro era el que más tenía fe. O sea, Pedro, ¿por qué se quedó siendo el líder de la iglesia, siendo el discípulo más imperfecto? Eso es un mensaje para todos los pastores, porque nosotros no predicamos desde la perfección, sino desde nuestra equivocación. Bajemos esa reflexión a la tierra. Yo soy peor que ustedes, pero predico por la gracia y la misericordia del Señor, no más. Entonces, si algún día yo me equivoco, pues no me vaya de la iglesia y madure, porque la síntesis bíblica dice, Américo está predicando, es porque es peor que los que él lidera. Yo no predico desde mi perfección, yo predico desde mi debilidad. Yo mengo, él crece. Él no me quita el aguijón para que yo no me exalte. Yo soy imperfecto. Yo no predico desde la perfección. Ahí hago un paréntesis para el día que yo me equivoque, pues usted no me vaya de la iglesia como un peladito. Y ahí pues vuelto nada. No. Pedro se queda a cargo de la iglesia. No es porque es el mejor. El Señor Jesús no dejó a cargo de la iglesia al discípulo amado, que era Juan, al que le dejó encargada a la mamá, en el que confiaba era en Juan. ¿Quién se quedó a cargo de la iglesia? Pedro, el que más se equivocó. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia no es el perfecto, es el que más se equivoca, que predica a través de la gracia. Cierro paréntesis. Hombres y mujeres, ¿qué pasa cuando ves una cicatriz física o del alma en tu humanidad? ¿Te basas en eso para sacar excusa y entrarte a esa tierra prometida que Dios te tiene? Y hay dolores del pasado muy bravos. En este tiempo de pandemia, me ha tocado ver a padres y madres de familia enterrando a sus hijos. Me ha tocado ver a hijos enterrando a papás, nietos enterrando a abuelos, esposa e hija enterrando esposos, esposos e hijos enterrando esposas. Esto de la pandemia llegó e hizo cosas. Y aparte de la pandemia, la gente siguió muriendo por otro tipo de enfermedades también. La pregunta es, ¿vas a dejar que esas cosas del pasado trunquen y obstaculicen el futuro que Dios tiene para tu vida? O sea, no te das cuenta, y perdón que yo hable tanto del tema, y no estoy haciendo una apología o una defensa de las iglesias, pero no te das cuenta que al no congregarte, por ejemplo, rompes con un mandamiento. No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, sino que como no está en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, nosotros pensamos que eso no es un mandamiento. Vas a demostrar que sos un verdadero hijo de Dios si tenés la capacidad de vivir en comunidad. ¿Dónde es eso? Congregándote en una iglesia. Ah, es que yo con Dios hablo desde mi casa. Muéstrame el versículo. Él mismo dijo, no se dejen de congregar.
Y el diablo utiliza eso. Como los pastores somos tan imperfectos, algún día los pastores nos equivocamos. Y usted por eso me va de la iglesia. Y el diablo hace así, ¿verdad? O sea, el diablo no va a decir gloria a Dios, pero no. El diablo dice, menos mal que este pendejo se fue de la iglesia. Por lo que un líder no lo saludara, que el pastor no lo llamara, que se olvidaran de su cumpleaños. Y como muchas veces somos inmaduros, por esa bobada nos enojamos y nos vamos de la iglesia. Y el diablo muerto de la risa. El diablo feliz. ¿En serio, hermano? Por esa bobada dejamos lo que Dios tiene para nosotros. Y el diablo gana porque te vuelves una persona infiel en todo sentido, no te congregas, coge el domingo para otra cosa y el diablo muerto de la risa. Seguí con ese cuento. Hermano, aquí toca dejar el pasado. Si una iglesia te lastimó, te fuiste para otra. Si el pastor no te gusta, te vas para otra iglesia. Es muy en serio. Y perdón que yo les hable así, pero ustedes se van a tirar su futuro porque los pastores de la iglesia somos imperfectos. No, hermanos. No, 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 no. No puede pasar. ¿Qué cicatriz del pasado? Y yo me la sé con esposos que abandonan, con muertes de manera estrepitosa y de repente, heridas que hayas tenido. Tus abuelos fueron muy duros con vos, tu papá fue muy duro con vos. Yo me sé eso, pero la pregunta es, ¿qué argumento del pasado estás utilizando para no adentrarte a lo nuevo que Dios quiere? Hermano, vean, la resurrección no quita las heridas. La resurrección usa las heridas del pasado para testificarle a la gente y a un futuro. Segundo, Dios mío, no nos alcanzó. Bueno, demos uno más. Tercero, hablando del testamento, la urgencia. Hagamos un recorderis, ¿no? Entonces, el testamento que el Señor Jesús le deja a los discípulos tiene que ver con la puerta cerrada, tiene que ver con la resurrección y tercer punto de predicación tiene que ver con la urgencia. El pastor va a leer Juan 20:21 y a la letra dice, entonces el Señor Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Quizá en 8 días que prediquemos de este texto vamos a hablar, porque lo que más se repite es paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces el Señor Jesús les dijo otra vez, Juan 20:21, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo 22, que está sabroso, leámoslo también. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La urgencia, o sea, el Señor Jesús tenía varias urgencias, ¿no? En vida y ahora que ya había muerto, resucita, él tuvo algunas urgencias. La urgencia de nuestro Señor fue que sus discípulos fueran a predicar y estuvieran llenos del Espíritu Santo. Es lo que muestra Juan capítulo 20. O sea, él tenía una urgencia. Él dijo, Dios mío, yo me les tengo que aparecer para poderles decir que tienen que ir a ser discípulos y que tienen que estar empoderados del Espíritu Santo. Sin esto no es posible, amados, en la verdad. Entonces, ¿cuál es tu urgencia? Ya que hoy estamos haciendo preguntas, hagamos una pregunta. ¿Cuál es tu urgencia? Y te pregunto cuál es tu urgencia, porque la urgencia del Señor era predicar y llenar la gente con el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu urgencia? ¿Te das cuenta que hemos salido, te das cuenta que nos hemos desenfocado un poco del tema? O sea, ¿cuál es tu urgencia en serio? ¿Hacer más dinero y ganar más plata? ¿Tener otra casa o tener casa propia? Que todo eso es muy bueno, no lo estamos criticando. Pero ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús se les aparece y no empieza a perder el tiempo. No, yo estuve 2 días y medio, 3 días allá, pues medio muerto y estoy resucitado aquí porque hoy es domingo. Y mírenme, lero, candelero. Uy, eso es una berraquera, venga, les cuento la experiencia. No, hermano, no queda como dormido, como sedado, tupado. Y hasta que pues, me llamó mi papá y me desperté y aquí está. O sea, él no perdió el tiempo, hermanos. Él les dijo, tengo una urgencia antes de ir a papá. Tengo una urgencia. Y los discípulos le dijeron, ¿cuál es tu urgencia, Señor? Tienen que ir a predicar. Y yo quiero llenarlos del Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir sin predicar y sin ser llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo apartó a Saulo y a Bernabé. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo confronta, el Espíritu Santo reconforta, el Espíritu Santo te bautiza en nuevas lenguas, el Espíritu Santo da dones y talentos, el Espíritu Santo te ampara, el Espíritu Santo te socorre, el Espíritu Santo es la evidencia de Cristo en, con y sobre nosotros. Y me la sé con otras cosas. No podés vivir tu vida sin el Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo está como enojado también porque algunos cristianos cuando el Espíritu Santo habla se han vuelto como hasta supersticiosos. Yo tengo como un pálpito, pastor, no es el Espíritu Santo hablando. Ay, perdón, hermano. Sí, porque es que muchas veces nosotros nos vemos hasta supersticiosos, hermano. ¿En serio? Venga, les cuento una. En estos días estaba hablando con, con una hermana de otra iglesia, la verdad de otra iglesia. Y, y llega y me dice que ella entró a un local comercial que estaba vacío y que el local se llenó y que ella tenía buena espalda. Yo le dije, hermana, busque el Señor. Mira, no hay que ser supersticiosos con este tipo de cosas. Nosotros no tenemos buena espalda, somos bendecidos por el Señor. ¿Sí me entiende? Nosotros no tenemos, siento como un pálpito, pastor. No, es el Espíritu Santo guiándote. Mira, ay, perdón por la risa, pero mira, la pregunta que yo te hago hoy, hasta lloré, imagínese usted. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuál es tu urgencia? Porque el Señor Jesús tuvo dos urgencias, mandarlos a predicar y empoderarlos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu urgencia? O sea, cambiamos la pregunta. Una urgencia tuya es ser llena o lleno por el Espíritu Santo de Dios. Porque si esa no es tu urgencia, pues estás como meando fuera del texto. O sea, si tu urgencia no es llevar una vida piadosa, eso es predicar la palabra, y ser lleno o llena del poder del Espíritu Santo, estás perdiendo tu tiempo. El Señor Jesús tenía muchas urgencias, dentro de las cuales tuvo esa. Él siempre les está hablando del cielo. Siempre les dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador que es el Espíritu Santo. Y aquí se los cumplió. Hermanos, ¿cuál es tu urgencia? Y como yo sé que son varias, ¿cuáles son nuestras urgencias? Y yo sé que física y materialmente podemos hablar de que tenemos urgencias económicas, urgencias materiales y físicas, cosas que sean tangibles, palpables, gloria al Señor. Pero ojalá que nosotros entendamos que la urgencia primordial del ser humano es predicar la palabra. No como lo hacemos algunos líderes desde un púlpito, desde un atril predicando la palabra. No, vas a predicar con tu vida. Esa tiene que ser una urgencia. Entonces la gente de afuera ve cómo tratas a tu familia, eso es predicar, ¿ok? Y lo segundo es que no podés tener una urgencia diferente al Espíritu Santo. Y aquí se tiene que combinar varias cosas. A ver, el Espíritu Santo inspiró a unas personas en la revelación bíblica para que escribieran la palabra. Entonces, sin el Espíritu Santo no entienden las escrituras, porque esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra es inspirada, lo dice Timoteo. Entonces, si no tenés esta conexión con el Espíritu Santo, no vas a poder entender la Biblia. O sea, ahí vas a estar más perdido que un perro cuando se cae de un trasteo. O sea, vas a estar embolatadísimo, no sabes ni para dónde coger. O sea, no sabes. Y lo segundo, no podés predicar si no estás lleno con el Espíritu Santo. ¿Convencen tus palabras o convence el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio en amor? ¿Quién es que convence? ¿Tu oratoria y tus palabras o convence el Espíritu Santo? Si tenemos que ser crueles con lo que estamos predicando, que muchas veces así funciona mejor, muchas veces nuestras palabras no surten efecto a quienes las reciben en la predicación, es porque predicamos sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si la palabra o el ejemplo que están dando va gobernado por el Espíritu Santo, surte el efecto por el cual se confesó. Pero muchas veces no surte el efecto. ¿Por qué? Pues sí, primero porque la persona no se dispone, porque tampoco es culpa de nosotros. Pero lo segundo es porque muchas veces vamos sin la potencia del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, que entendamos que el Espíritu Santo es fundamental para lo que Dios quiere hacer para nosotros y con nosotros. Que al salir de tu casa todos los días es: Espíritu Santo, guíame y acompáñame. No como un rito, sino como una profesión de fe. Espíritu Santo, guíame en este viaje. Espíritu Santo, guíame al médico. Espíritu Santo, guíame en esta toma de decisiones. Porque el Espíritu Santo está demostrado que, mira, el Espíritu Santo está demostrado que
abre puertas y cierra puertas también. O sea, cuando nosotros queremos hacer algo que no es de Dios, el Espíritu Santo hace algo para decir, por ahí no es, pero hay que pedirle que por favor nos guíe. Entonces, ¿qué tal si nosotros, hablando del testimonio, hoy por testimonio, nos preparamos en casa, como anunciamos desde ayer, para poder tomar la comunión del Señor, entendiendo que no hay puertas cerradas que puedan detener lo que el Señor Jesús quiere hacer en tu vida, entendiendo que estamos resucitados, pero que aun cuando estemos resucitados y seamos nuevas criaturas, vamos a tener que seguir viviendo con las heridas del pasado. Esto hay que soltarlo y entregárselo al Señor, pero cuando nos acordemos de esto, decirle gloria al Señor porque de esta me sacaste. Del pasado uno no se queja, al pasado uno le agradece porque el pasado forjó lo que somos hoy, bíblicamente hablando. Y también hay que entender que el Señor Jesús tenía una urgencia. Y una de las urgencias de él siempre fue tener comunión con nosotros. Por eso él deja el bautismo y por eso él deja la Santa Cena. Que algunas palabras le dicen estatutos, otros le decimos sacramentos, whatever. O sea, aquí no importa, pero es lo que él dejó para poder demostrar que está en comunión con nosotros. Entonces, ¿qué tal, amada iglesia? Si en tu casa te dispones para poder participar de la comunión con el Señor, y yo voy a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Hoy yo vengo delante de ti, Padre Celestial, con este grupo de hermanos, hermosos hermanos, que han decidido entregar la vida a ti. Yo pongo sus consideraciones delante de ti, que ellos entiendan, como dice Mateo capítulo 6, que el tesoro de ellos tiene que estar en el cielo, no en la tierra. Lo que les preocupa debe ser el cielo, no la tierra, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nosotros hoy queremos pedirte perdón, Padre Celestial, porque tenemos que ser conscientes de algo. Ninguno de los que está en este momento está habilitado 100% por su perfección para tomar la cena del Señor. Porque nosotros pecamos y nos equivocamos a diario. Pero como no queremos tomarla indignamente, queremos pedirte perdón, Padre Celestial, por todas nuestras transgresiones y por los momentos en los cuales te hemos fallado, hemos pecado y te hemos ofendido. Perdona nuestra infidelidad. Perdona, Padre Celestial, lo que hay en nosotros. Hoy sacamos de nosotros toda culpa, Padre Celestial, y nos ponemos a tu servicio. No tomamos la Santa Cena basados en nuestras perfecciones, porque en nosotros no hay perfección. La perfección está en ti. Hoy tomamos la comunión como un mandamiento y como un mandato tuyo, porque tú siempre deseaste que tuviésemos comunión contigo. Yo pongo delante de ti toda circunstancia, toda cosa que acongoja a los hermanos. Y hoy termino este culto, Padre Celestial, de la misma forma en la cual lo empecé. Hoy nosotros soltamos el pasado, toda herida del pasado, toda falta de perdón, sea concedida o sea recibida, Padre Celestial, hoy es puesta delante de ti, porque no queremos, Padre Celestial, participar de tu comunión indignamente. Tu palabra dice que si nosotros somos infieles, tú aún sigues siendo fiel. Yo pongo delante de ti lo que somos como iglesia. El sueño de tener un local propio, Padre Celestial, es puesto delante de ti. El sueño de que los hermanos tengan casa propia, como el pastor Jack lo predicó el 18 de abril, es puesto delante de ti. Que todo lo que nos acongoja ya fue ganado en la cruz del Calvario. Tú lo dijiste en Eclesiastés capítulo 3. Lo que ha de ser fue ya. Tú ya lo hiciste. Nos falta tener la fe para poderlo heredar. Gracias, Padre Celestial, porque para este momento preciso y coyuntural que estamos viviendo en nuestro país, tú vas a venir, Padre Celestial, a sanar nuestra tierra, como dice Crónicas 7, 14 y 15. Hoy estamos humillados delante de ti, Padre Celestial, para que tú puedas sanar nuestra tierra. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y tú prometiste, Padre Celestial, que ninguno de nuestros huesos sería quebrantado por cuanto tú pagaste en la cruz del Calvario.
Tú prometiste que nuestro pie nos haría echado al resbaladero porque tú nos das firmeza y si esto llegase a pasar, tú nos sostienes y nos levantas, como dice el Salmo 90 y 91. Permite, Padre Celestial, que tengamos la capacidad de amarte, de bendecirte, de reconocerte, de honrarte con todo lo que nosotros somos, no solo en unas áreas. Esa es una iglesia que desea honrarte con todo lo que tiene, Padre Celestial, porque tú eres lo más importante. Ponemos delante de ti y en consideración tuya los elementos que tomaremos a continuación. Y gracias porque esa sangre, Padre Celestial, que tú derramaste en la cruz del Calvario, nos ha limpiado de todo pecado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Te agradecemos por tu cuerpo. Y la iglesia en total reverencia participa del pan en su casa. Después de haber cenado, tomó también la copa diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Participemos, amada iglesia, en total amor y reverencia de la copa que simboliza y tipifica la sangre de Cristo. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Aquí hay una iglesia que te espera, Señor. Si las señales que nosotros estamos viviendo en este tiempo de pandemia quiere decir que tú vienes pronto, nosotros nos estamos preparando como hijos tuyos porque queremos salvación contigo. No queremos quedarnos, queremos irnos contigo. Esta es una iglesia que te espera, que aguarda por ti. Y permite, Padre Celestial, que el día que tú decidas venir, porque no lo sabemos, tu palabra dice que tú descenderás como ladrón en la noche. Permite, Padre Celestial, que la iglesia esté preparada para poder irse contigo. Que el amor a este mundo, que el afán por las riquezas, no permitan, Padre Celestial, que nos desenfoquemos de nuestra morada y de nuestro lugar, que es el cielo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado a ti porque en ti confiamos. Amén y amén, Señor.